Muy buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional de hoy. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para compartir los principios de la palabra de Dios, de la Escritura. La palabra de Dios inspirada por nuestro Dios, infalible e inerrante. Estamos en una serie titulada Los héroes de la fe y estamos estudiando esta lista de hombres y mujeres mencionados en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y a este capítulo los quiero invitar esta mañana. Hebreos capítulo 11, vamos a leer un versículo 31. Dice así: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tenemos entonces la mención ahora de otra mujer, Rahab, una ramera, no es cualquier mujer, lo menciona claramente, era Rahab y menciona lo que ella era, lo que ella hacía, una ramera. Bueno, esta es otra de la mención de mujeres en esta lista. Recuerde que la primera mención, aunque no era explícita, era implícita, hablando de la mamá de Moisés. Luego se mencionó también a Sara y ahora estamos hablando de Rahab, quien era una ramera. Esta mujer está en esta lista de los héroes de la fe a pesar de lo que ella practicaba, el pecado que ella practicaba, que muy probable era parte de los cultos que se realizaban ahí en Jericó. Recuerde que nosotros vimos que la ciudad Jericó significaba la ciudad de la luna. Y es muy probable que ahí en Jericó se realizaban cultos paganos en honor a este satélite natural de la Tierra, la luna. Es muy probable. Y es muy probable también que Rahab haya sido parte de este culto. Recuerde que los cultos a los dioses, a las divinidades en la antigüedad, eran cultos que tenían que ver con inmoralidad, prostitución. Era muy común. Entonces, acá en el capítulo 11, verso 31, la Biblia llama a esta mujer Rahab la ramera. Algunos escritores, como Josefo, y lo voy a leer, han intentado bajar un poco la crudeza de esa palabra, porque suena duro, ¿no? Peyorativo, la ramera, suena duro. Bueno, como dije, Josefo, tratando de bajar, ¿no?, el peso del significado de esa palabra, han querido llamarla la posadera, Rahab la posadera, como dando la idea de que ella era una mujer que trabajaba en una posada, atendiendo hombres en una posada. Pero no es lo que el texto dice, no es lo que la Biblia dice, no es lo que la Escritura nos dice. Con toda crudeza, con toda honestidad, con la verdad y realidad más cruda, esta mujer era una prostituta, esta mujer era una ramera, indicando entonces que su oficio era el de complacer a los hombres por medio de vender su cuerpo, ya sea, como dije en algunos momentos antes, producto de un servicio en el templo dedicado a los dioses de la luna, o también en privado en su propia casa. Lo cierto es que esta mujer ejercía el oficio de la prostitución. Y bueno, el libro de Hebreos y la Biblia en general no ahorra palabras cuando habla del pecado de los héroes. Menciona sin ningún problema, menciona sin ningún tapujo, sin ningún deseo de esconder el pecado de David con Betsabé, que fue un pecado de inmoralidad. No tiene ningún problema en hablar del pecado de David. No tiene ningún problema de hablar de la incredulidad de algunos, de Gedeón,
del mismo Jonás o la rebelión de Jonás. No tiene ningún problema para hablar del pecado de la ira que le provocó la salvación de Nínive, que le provocó en el corazón a Jonás. La Biblia no tiene reparos en eso. Menciona la actitud de Pedro, ¿no? de negar a su Señor. No tiene ningún problema. La Biblia es como es, clara, honesta, transparente. Y aquí la Biblia entonces nos muestra que esta mujer ejercía este oficio y la Biblia pretende mostrar que junto con la fe que levantó a esta mujer, también tenemos el oficio que en algún momento también la degradó. Somos pecadores perdidos, somos pecadores empedernidos, somos hombres y mujeres que pecamos, que tenemos fallas, que tenemos debilidades, hemos tomado malas decisiones, que vivimos permanentemente desobedeciendo a Dios. Y eso es lo que pretende mostrarnos la Biblia, que estamos perdidos delante de un Dios que es terriblemente santo y no hay ninguna manera de suavizar, no hay ninguna manera de usar eufemismos para rebajar. No, la Biblia es tajante, es clara y es directa. Esta mujer realizaba y vivía del oficio de la prostitución. Todos nosotros tenemos una linda fachada, tenemos una muy linda presentación delante de otros, nos presentamos como personas honestas, como buenos ciudadanos, buenos padres, pero en el fondo somos lo que somos, pecadores. Y ninguno de nosotros que lee esta porción, ninguno de nosotros podría decir que es mejor que Rahab. Ninguno de nosotros podría llegar a decir que es mejor que esta mujer que ejercía este oficio. Si usted hubiera entrado a Jericó buscando una sola persona a quien salvar, si usted hubiera sido parte de este grupo de espías que entró a Jericó, ¿a quién salvaría? ¿Qué persona buscaría? ¿Habría escogido a las personas más inteligentes, las más dotadas, los mejores ciudadanos de la ciudad? ¿A quién habría escogido usted? Si usted hubiera entrado a Jericó con la orden de salvar a lo mejor de la ciudad o salvar a quien quisiera ser salvado, ¿a quién salvaría usted? ¿Habría escogido a Rahab? ¿Se habría adentrado en esos recovecos, en esos pasillos, en esas calles en donde habitaba tal vez lo peor de la sociedad de Jericó, buscando a quién rescatar? ¿Habría ido usted a rescatar una ramera? ¿Lo habría hecho? Yo personalmente no lo habría hecho. Pero aquí tenemos Dios salvando a una mujer y a esta clase de mujer. Una mujer que representaba la miseria humana. Una mujer que representaba tal vez lo peor de la sociedad de Jericó. Criada en el paganismo. Seguramente dedicaba su vida a ejercer un acto que era evidentemente pecaminoso. La prostitución es considerado como uno de los actos viles en cualquier sociedad. En cualquier sociedad. No hay posibilidad tampoco de justificar su acción, aun si mencionáramos que tal vez lo hacía por temas religiosos. Era prostitución y al fin y al cabo. En la antigüedad, este tema era muy común, como lo mencioné, mujeres, hombres y mujeres que servían a los dioses en los templos, entregando sus cuerpos, prostitución, como se llamaba, prostitución sagrada, lo que es un oxímoron de todos modos. En la antigüedad había dos tipos de prostitutas, las que se ofrecía como culto de la fertilidad de una diosa, de una deidad pagana, como ya mencioné, o había las que ejercían por motivos de negocio, sustento, de lucro. Es probable que Rahab fuera ambas. Una prostituta que ejercía la prostitución por motivos religiosos y también muy probablemente que ella ejercía la prostitución por motivos de sustento, de lucro. La prostitución se define como la participación en actividades
o favores sexuales a cambio de dinero o de bienes. Eso es, entregar el cuerpo a la satisfacción sexual de otro por el intercambio de dinero o bien buscando el sustento o la adoración de ciertos dioses paganos. La prostitución entonces es un acto pecaminoso evidentemente. Ahora, la prostitución es conocida eufemísticamente como el oficio más antiguo del mundo. Eso, se le llama así, ¿no? El oficio más antiguo, la profesión más antigua del mundo. Pues tenemos registros de ella antiquísimos. Podemos retroceder en el tiempo y llegar a la aurora, al principio, a los inicios del mundo, sabiendo de esto. Mujeres principalmente, hombres también, pero mayoritariamente mujeres, entregando su cuerpo por el bien, por el intercambio. Hay registros, por ejemplo, en el siglo XVIII, antes de Cristo, de su práctica. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi. Usted sabe que el Código de Hammurabi era un escrito tratando de establecer aquellas cosas que estaban correctas o incorrectas y trataban de normar la vida, la conducta, la interacción entre personas de una misma sociedad y tratando de definir los límites de cada uno. Bueno, ese es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi tiene porciones que regulan los derechos de herencia de estas mujeres. En la cultura fenicia, por ejemplo, se practicaba la prostitución sagrada en honor a Astarte, como ya lo he mencionado abundantemente. En Grecia se les obligaba a usar ropa distinta y a pagar impuestos. Las mujeres que ejercían el oficio de la prostitución también pagaban impuestos. La ciudad de Corinto contaba con más de 1000 prostitutas sagradas o prostitutas religiosas, y esto le traía beneficios al templo y también beneficios a la ciudad porque estas mujeres también pagaban impuestos. La Biblia menciona que no era permitido en los tiempos de Moisés que las mujeres dedicadas a la prostitución entregaran ofrendas para el templo. No se les permitía. Es un punto interesante. Avanzando un poco en el tiempo, si hablamos de Roma, por ejemplo, las mujeres dedicadas a la prostitución recibían 5 diferentes tipos de nombres que definían lo que estas mujeres hacían. La primera eran conocidas con el nombre de delicatée. Delicatée. Eran prostitutas, pero solo tenían acceso a ellas los más poderosos y pudientes. Si pudiéramos definir este tipo de prostitución, diríamos que es una prostitución de élite. Eran prostitutas VIP. Las mejores, las más bellas, educadas, no eran vulgares, eran mujeres preparadas, eran mujeres educadas, eran mujeres además bellas, eran mujeres apartadas para un grupo selecto de hombres, los más pudientes y los más poderosos. Después de ellas teníamos las famosae. Y estas mujeres sin ninguna necesidad, eran mujeres que no tenían necesidad y eran de la clase alta, que les gustaba practicar el hábito, les gustaba practicar la prostitución. Ellas les gustaba el sexo por el puro gusto de tener sexo. Estas eran las conocidas, como ya dije, las famosae. Por ejemplo, Valeria Mesalina, famosa, esposa del emperador Claudio, esta mujer se dedicaba a ser una famosae. Ella practicaba el sexo por el puro gusto de tener relaciones sexuales. No tenía ninguna necesidad, era la esposa del emperador, pero era una mujer entregada al vicio de la prostitución.
Un tercer grupo, conocidas como las Noctilucae. Noctilucae, este grupo de prostitutas, trabajaban solo de noche, por eso su nombre, Noctilucae. Otro grupo, el cuarto grupo, conocidas como las fornicatrices. Fornicatrices, porque estas mujeres trabajaban debajo de los puentes, de los arcos, de los acueductos. Ellas encontraban ahí el lugar donde ofrecer sus servicios, como por ejemplo en algunas ciudades, metrópolis, hay lugares donde las prostitutas salen a las calles y ahí se muestran y los hombres saben que ahí pueden encontrarlas. Y el quinto grupo en Roma, conocidas como las prostibulae. Y estas mujeres estaban en la calle, vivían en la calle prácticamente. No eran mujeres cultas, no eran mujeres adineradas, no eran mujeres que tenían cierta reputación alta, sino que era este grupo que vivía en la calle, no tenían ningún control, ningún filtro, estaban con el hombre que pudiera pagar y algunas veces pagaban una miseria solo por el gusto de tenerlas. De este grupo de las prostibulae, a este grupo pertenecía Rahab. De este grupo de prostitutas pertenecía Rahab, una mujer inmoral, una mujer que no tenía filtro, que vivía en inmoralidad permanentemente, vendiendo su cuerpo por ganancias y a veces ganancias miserables, como cometiendo el pecado que Dios aborrece, el pecado de la inmoralidad. ¿Qué ocurre con el pecado de la inmoralidad? ¿Qué pasa con este tipo de pecado? De acuerdo a Proverbios capítulo 6, verso 32, el pecado de la inmoralidad corrompe el alma. El alma es fragmentada, se parte, se divide. Se convierte en una persona que su alma, su esencia está partida, dividida. Es una persona que fundamentalmente su vida está partida, está dividida. No es una persona íntegra. Número 2, hablando de la inmoralidad, del pecado de la inmoralidad. El pecado de la inmoralidad produce heridas y vergüenzas. Proverbios capítulo 6, verso 33. Número 3, el pecado de inmoralidad mancha la conciencia. 1 Corintios 6, 18. Es sinónimo de suciedad, de bajeza, de autodesprecio. El pecado de inmoralidad es un pecado que mancha la conciencia. Y número 4, ¿qué pasa con el pecado de inmoralidad? Levanta una fortaleza en el alma y nosotros podemos tener una idea gráfica en Josué capítulo 2, verso 15, porque ahí Rahab practicaba su pecado, en los muros de la ciudad. Entonces, como Rahab vivía en el muro de la ciudad, eso nos habla que la inmoralidad construye muros en el alma. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Rahab la ramera. Pero, permítame terminar con esto. Esta Rahab la ramera fue una mujer que tuvo fe. Fue una mujer que tuvo fe y fue uno de los pocos seres humanos que se salvó de la destrucción de Jericó porque tuvo fe. Y mire, permítame leer para terminar lo que dice. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, con los incrédulos. Hermanos, Dios da fe a quien Él estima conveniente. Esta mujer no merecía ser salvada. Esta mujer merecía morir junto con los habitantes de Jericó porque ella practicaba la desobediencia y la inmoralidad. Esta mujer no merecía vivir, pero ella es un ejemplo de la gracia de Dios, quien salva
a quien Él quiere salvar para su gloria. Rahab la ramera no pereció porque tuvo fe. Fe que no tuvieron los otros habitantes de Jericó. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos también. Si aún no se ha suscrito aquí en YouTube, hágalo. Marque también la campanita para que estemos avisando cuando estemos subiendo contenido nuevo. Muchas gracias. Mañana volvemos para continuar en nuestro estudio de los héroes de la fe.